A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera encontrado ese libro viejo en el desván de mi abuela. Ese lugar donde el polvo flotaba en el aire como nubes pequeñas y donde cada objeto guardaba un pedacito de historia. Si no hubiera escuchado a esa vecina que me decía que el amor se puede moldear como la cera, pero en ese momento yo estaba tan desesperada, tan rota por dentro, que cualquier cosa me parecía una salida. Me llamo Mariana y hace 3 años conocí a Leo. Fue en la feria de San Juan, esa que llena el pueblo de luces de colores, música de banda y el olor dulce de los buñuelos. Él estaba ayudando a su tío a vender figuras de madera tallada a mano, y cuando me miró con esos ojos, color avellana, que parecían brillar más que todas las luces juntas, sentí que el mundo se me detenía. Nos hicimos amigos rápidamente. Pasábamos las tardes sentados a la orilla del río, donde el agua corría suavemente y las ramas de los sauces nos hacían una sombra fresca. Hablamos de todo, de los lugares que queríamos conocer, de los miedos que no le contábamos a nadie, de cómo imaginábamos nuestro futuro. Yo me enamoré profundamente con cada palabra, con cada sonrisa, pero él solo me veía como a su mejor amiga, como a una hermana elegida. Un día de otoño, cuando las hojas de los árboles se tornaban doradas y rojas, llegó a mi casa con una sonrisa más grande y más luminosa de lo que nunca le había visto. Me tomó de las manos y me dijo: Mariana, te presento a Lucía, es mi novia. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo frío en el pecho. El aire se me escapó de los pulmones y por un instante todo a mi alrededor se volvió silencioso y gris. No podía respirar, no podía pensar, solo veía esa sonrisa que ya no era solo para mí. Durante semanas me encerré en mi cuarto, con las cortinas cerradas, escuchando las mismas canciones una y otra vez, llorando hasta que no me quedaban lágrimas. Estaba convencida de que nunca iba a ser feliz, de que mi vida no tenía sentido si Leo no estaba a mi lado. Fue entonces cuando doña Rosa, la vecina de cabello blanco y mirada profunda, que todos decían que sabía cosas que los demás no entendíamos, se sentó conmigo en el escalón de la puerta, me acarició la cabeza como si fuera una niña pequeña y me susurró muy bajito: hay formas de hacer que te ame como tú lo amas, cosas que mi madre me enseñó, secretos antiguos que funcionan si se hacen con fe. Ella me habló de los amarres, de los lazos que se creaban con hierbas, palabras y objetos que supuestamente ataban el corazón y la mente de una persona a la otra. Me advirtió con seriedad: no es un juego, ni es magia buena. Todo lo que se fuerza tiene un precio. Todo acto tiene su contraparte. Una vez que se hace, no es fácil de deshacer. Pero yo no quería escuchar advertencias. El dolor era tan grande que no me importaba ningún precio. Esa misma noche subí al desván, moví cajas llenas de ropa vieja y muebles rotos, hasta que lo encontré, el libro de mi abuela, con tapas de cuero oscuro y desgastado por el tiempo, y páginas que olían a tierra mojada, a incienso y a algo que me dio escalofríos. Lo abrí con cuidado y entre dibujos de plantas y símbolos extraños encontré el ritual que doña Rosa me había descrito. Los pasos estaban escritos con letra muy fina y explicaba detalladamente lo que necesitaba: una prenda que él hubiera usado mucho, una vela roja del tamaño de mi antebrazo, hierbas que crecían solo en la parte más profunda del bosque, y un mechón de su cabello. Pasé días enteros pensando
cómo conseguir todo lo que hacía falta, sintiéndome como una ladrona que planeaba su robo. Una tarde, Leo vino a mi casa a buscar un libro de astronomía que le había prestado. Se quedó un rato hablando, y cuando se fue, me di cuenta de que había olvidado su camisa favorita, esa de algodón azul que usaba siempre y que olía a su colonia y a sol. La tomé entre mis manos y la guardé con mucho cuidado, como si fuera un tesoro que nadie podía quitarme. Para el cabello, tuve que esperar hasta el fin de semana. Cuando jugaba fútbol con sus amigos, se golpeó la cabeza con el hombro de otro chico, y cuando me acerqué a revisar que no tuviera nada grave, aproveché para peinarle suavemente y guardar unos cuantos hilos que se quedaron en mis dedos. Me sentía sucia, traicionando su confianza, pero mi deseo era más fuerte que cualquier remordimiento. Esa noche, cuando la luna estaba llena y redonda, iluminando todo el pueblo con una luz plateada, y cuando todos dormían profundamente, salí de mi casa sin hacer ruido y me adentré en el bosque. El camino era oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que se colaba entre las ramas. Se escuchaban los sonidos de los animales nocturnos y el viento soplaba como si fueran susurros lejanos. Coloqué la camisa en el centro, puse el mechón de cabello encima, rodeé todo con las hierbas y encendí la vela roja. La llama se alzó alta y firme, tiñendo todo de tonos rojizos y cálidos. Entonces, con la voz firme, pero con el corazón a punto de salirse del pecho, recité las palabras antiguas. Mientras pronunciaba cada palabra, sentí un viento helado que me rozaba la piel, aunque en ese momento no soplaba nada de nada. La llama de la vela parpadeó con fuerza, se alargó y por un instante se volvió negra. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí, creí ver una sombra grande y oscura moverse rápidamente entre los árboles, alejándose hacia la profundidad del bosque. Me asusté muchísimo. Mis manos temblaban, pero me dije a mí misma que solo era mi imaginación, que estaba nerviosa y cansada. Recogí todo lo que podía, apagué la vela y corrí de regreso a casa. Durante los días siguientes no pasó absolutamente nada. Todo siguió igual. Leo seguía hablándome de Lucía, seguía riendo conmigo, como siempre. Empecé a pensar que todo había sido una tontería, que solo había pasado miedo y tiempo por nada, que esas historias eran solo cuentos para asustar a la gente. Pero una tarde, casi una semana después, cuando ya me había resignado, Leo apareció en la puerta de mi casa. Tenía la mirada extraña, perdida, como si estuviera viendo algo que nadie más veía. Se veía cansado y confundido. Se sentó a mi lado y me dijo con voz suave y triste: Mariana, no dejo de pensar en ti. Desde hace unos días, todo lo que hago me recuerda a ti. Cuando hablo con Lucía, solo me dan ganas de hablar contigo. Ya no me gusta estar con ella, solo quiero estar aquí, contigo. Sentí una alegría inmensa, una felicidad que me llenó todo el cuerpo, como si me hubieran devuelto la vida que creía perdida. Él habló con Lucía, terminaron su relación y empezamos a salir, oficialmente. Por fin tenía lo que tanto había deseado. Por fin Leo era mi novio. Pero esa alegría duró muy poco, porque pronto lo que parecía un sueño se convirtió en una carga pesada y difícil de llevar. Leo no era el mismo chico que yo conocía y del que me había enamorado. Antes era alegre, tenía mucha energía, le gustaba salir a caminar, jugar fútbol, escuchar música ruidosa y tenía sus propias opiniones. A veces
Incluso discutíamos amistosamente porque pensábamos diferente. Ahora, hacía exactamente todo lo que yo quería. Decía lo que yo quería escuchar. Nunca me llevaba la contraria. Se volvió muy posesivo y dependiente. No me dejaba hablar con mis amigos. Decía que solo lo necesitaba a él. Si me tardaba un poco en contestar un mensaje, se ponía nervioso y ansioso. Y lo que más me dolía, a veces me miraba con una mirada vacía, fría, como si no estuviera realmente allí, como si alguien más estuviera usando su cuerpo para estar conmigo. Una noche de lluvia, estábamos sentados en el porche, escuchando cómo caía el agua sobre el techo. De repente, Leo me miró con ojos llenos de tristeza y me dijo con voz quebrada, casi susurrando: Mariana, me siento como si estuviera atrapado en un sueño del que no puedo despertar, como si alguien me estuviera guiando, como si mis sentimientos no fueran míos. Me siento vacío, muy vacío por dentro. Esas palabras me golpearon como un trueno, me despertaron de mi propia ilusión. Me di cuenta de la gravedad de lo que había hecho. No había conseguido que me amara. Lo que había hecho era crear una sombra, una copia barata de la persona que yo quería. Su amor no era real, era una construcción forzada, un sentimiento que yo había obligado a nacer. Y eso nos estaba haciendo daño a los dos. Recordé entonces la advertencia de Doña Rosa. Todo acto tiene su contraparte. Yo había intentado controlar el corazón y la libertad de otra persona, y el precio que estaba pagando era tener un amor que no existía, y la culpa de haber dañado a la persona que más quería. No podía seguir así. Decidí que tenía que deshacer lo que había hecho, costara lo que costara. Volví al bosque, exactamente en la misma noche de luna llena. Un mes después, el camino se me hizo más oscuro y más largo que la primera vez, y el silencio era casi aterrador. Llegué al mismo claro. Llevé conmigo lo que quedaba de los objetos que había usado. Seguí los pasos que el libro indicaba para romper el lazo. Recité palabras de liberación, palabras que pedían que todo volviera a su lugar. Quemé la camisa, las hierbas y hasta las páginas del libro donde estaban escritos los rituales, y mientras todo se convertía en cenizas que el viento se llevaba poco a poco, pedí perdón, no a ningún espíritu o fuerza extraña, sino a mí misma, por haber sido tan egoísta, y sobre todo a él, por haberle robado su libertad y su identidad sin derecho alguno. Al día siguiente, cuando lo vi, noté el cambio de inmediato. Su mirada volvió a tener luz, volvió a ser él. Me tomó de las manos con ternura y me dijo: Mariana, me siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo y extraño. Te quiero mucho, eres mi persona favorita en el mundo, pero me he dado cuenta de que no te amo como novia, solo te amo como a mi mejor amiga. Hoy en día, ese libro viejo ya no existe. Lo quemé por completo. Solo me queda el recuerdo de todo lo que pasó, como una historia de advertencia que me sirvió para siempre. Ya no creo en los amarres ni en nada que busque controlar a los demás. Gracias por escuchar mi historia. Recuerden siempre, lo que es para ti llegará por sí mismo.